¿Qué es un bulo? El gobierno de España nos pide que no hagamos caso de los bulos o noticias falsas, ya que según el Ministerio de Interior, los españoles no solemos saber distinguir entre una noticia verdadera y una noticia falsa cuando nos llega por redes sociales. Además, el ministro y todo su gobierno quiere castigar a toda persona que difunda un bulo, aunque no sepa qué es. Pues bien, yo tengo una serie de preguntas que me gustaría hacerle a este gobierno con el fin de que tengamos claro qué es un bulo y qué no. ¿Es un bulo que la cifra de infectados por coronavirus en España pase de los 200.000 oficialmente y que ya ronde los 5 millones extraoficialmente? ¿Es un bulo que la cifra de muertos por coronavirus en España pase de los 22.000 oficiales a los más de 50.000 extraoficiales? ¿Es un bulo que el gobierno conociese la magnitud del problema que se nos venía encima con el coronavirus desde el mes de enero, porque así lo mencionó y lo manifestó la OMS? ¿Es un bulo que en las televisiones pagadas con dinero público, como La Sexta, 4, Telecinco, Antena 3, se estén sacando imágenes de muertos en fosas comunes en Estados Unidos y no saque una sola imagen de la morgue improvisada, por ejemplo, en Madrid, para no herir los sentimientos de los españoles? ¿Es un bulo, quizá, que no aparezca ningún lazo negro en las esquinas de las televisiones en señal de duelo por todos los muertos del coronavirus? ¿Es un bulo que apareciese un lazo morado en las esquinas de todos esos mismos televisores hasta el 8M y que en un mes después, tras casi más de 21.000 muertos, no se ve un solo lazo negro en esas mismas esquinas de las televisiones? ¿Es un bulo que eliminando el Ministerio de Igualdad, ese que es propio de la Stasi, más propio de un gobierno nazi que permite el derecho penal de autor, y que eliminando este ministerio se permitirían comprar 61.000 respiradores? ¿Es un bulo que el doctor Cavadas alertase en enero de este mismo año 2020 del peligro del coronavirus cuando el doctor Simón decía que solo habría algún caso puntual? ¿Es un bulo que el Banco de España anticipe una caída máxima del PIB de un 13,6% en 2020 y descarte una recuperación en V? ¿Es un bulo que los farmacéuticos ofrecieran 22.000 locales para hacer test rápidos y Sanidad no lo permitió? ¿Son bulos los audios de las residencias determinadas en Cataluña donde se dice no cojáis el puñetero teléfono a los hijos? ¿Es un bulo que los 350 laboratorios que ofrecieron al gobierno el 17M para hacer test fueron rechazados? ¿Es un bulo que haya sido multar la directora de la Agencia Española de Medicamento para viajar a Galicia a pasar la Semana Santa con su familia? ¿Es un bulo que el PSOE esté repartiendo bolsas con comida en Ceuta con el logotipo de el PSOE? ¿Es un bulo que el exalcalde podemita vaya a su segunda residencia, como Pedro por su casa, ¿dónde está La Sexta?, para denunciar haberse saltado el confinamiento? ¿Es un bulo que La Sexta use imágenes de Rajoy de 2018 para denunciar que el expresidente se está saltando el confinamiento? ¿Es un bulo que el coronavirus afecte mucho más a los niños de lo que se creía en un primer momento, ya que un estudio afirma que por cada pequeño que reciba cuidados intensivos a causa del COVID-19 existen ocultos otros 2.381 infectados? ¿Es un bulo que haya 2.200 camas en UCI y que hubieran estado libres en España mientras que 12.000 ancianos morían sin asistencia en las residencias? ¿Y que el propio presidente Sánchez aludiera el sábado en su comparecencia a la generosidad intergeneracional, pero que los datos muestran que pudieron hacer traslados para tratar de reducir el número de víctimas y no se hizo durante el pico de la pandemia? ¿Es un bulo, acaso, que el propio Verdasco, uno de los mejores tenistas de este país, denuncie el bloqueo de su cuenta en Instagram por hacer una encuesta al gobierno y denunciar la falta de libertad de expresión? ¿Es un bulo que desaparezcan 660.000 mascarillas donadas por Amancio Ortega? ¿Es un bulo que Paje confiese y deje a Pedro Sánchez, sí tú, sepulturero rojo, el enterrador rojo, y que te ha dejado hundido con el culo al aire manifestando públicamente que el pico fuerte del coronavirus fue antes del 8M y que esto contribuyó a eso? ¿Es un bulo que el estudio de Oxford dé a España como la puntuación más baja de los países occidentales por rigor de la respuesta al coronavirus por Pedro Sánchez? ¿Es un bulo que la OMS avisase de que la mortalidad del COVID-19 es 10 veces superior a la gripe? ¿Es un bulo también que España se dispare como primer país de muertes por millón de habitantes tras las cifras ocultas por Cataluña?
Es un bulo también que el gobierno socialcomunista de gestión criminal dé clases a los sanitarios para reutilizar mascarillas lavándolas con agua y lejía y detergente. También es un bulo que el alcalde socialista del Vendrell permita rezar a musulmanes en la calle saltándose el confinamiento, mientras Marlaska permite el ministre perseguir a los cristianos. Es un bulo también. Es un bulo que el gobierno impida a las residencias informar de los muertos antes del 8M. Es un bulo que decenas de miles de perfiles falsos en Facebook, contratados por el Ministerio de Sanidad, jaleen a Simón. Pese a los más de 21.000 muertos, el Ministerio de Sanidad ha sido pillado con bots para aumentar el grueso de sus interacciones. Es un bulo también, quizás, que la alcaldesa socialista de Alpera, en Albacete, se suba el sueldo un 72% en plena crisis del coronavirus. Es un bulo también, quizás, que el Congreso descarte recortar retribuciones a los diputados por el parón de coronavirus, cobrando incluso las dietas de desplazamiento cuando están confinados en casa. Es un bulo que se haya multado a personas por ir a comprar cerveza porque no es imprescindible, mientras que los estancos permanecen abiertos al ser una actividad esencial. ¿No es cierto que la cerveza contiene alcohol en baja proporción y que puede actuar contra ciertas infecciones y que el tabaco causa la mayor parte de las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio? Es un bulo que en algunos hospitales de nuestro país se esté clasificando a los infectados por coronavirus como recuperables y no recuperables, atendiendo principalmente a criterios de edad. ¿Estamos ante un derecho penal de autor otra vez en medicina? Es un bulo que se ha tenido nuestros sanitarios atendiendo a infectados por coronavirus sin contar con los medios de protección necesarios. Es un bulo que la mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, pero que una verdad que no se conoce nunca lo será. Es un bulo que esté comprándose material sanitario de otros países, principalmente China, mientras que muchas empresas, especialmente en Cataluña, estén exportando material a países como Italia. Es un bulo que se haya dado subvenciones a los medios de comunicación de Antena 3, Telecinco, La Sexta, 4, 15 millones de euros a televisiones privadas, sin saber con qué fin, en lugar de gastar ese dinero en material sanitario. Es un bulo que el 99% de los españoles estamos viendo reducidos nuestros ingresos a causa de la crisis generada por el COVID-19, mientras que los diputados y senadores siguen cobrando íntegramente sus sueldos y dietas a pesar de estar paralizadas las cámaras. Es un bulo que se esté incinerando a muchos fallecidos por coronavirus sin que se les haya hecho una prueba, por tanto nunca van a aparecer ni contabilizarse como fallecidos por COVID-19. Es un bulo que se esté dejando ir a casas a los pacientes con síntomas de padecer el coronavirus sin hacerles pruebas y se les indica que deben guardar cuarentena confiando en que así lo harán, que al final saldrán cuando quieran y que no cuentan en las estadísticas de infectados por coronavirus precisamente por no haberles hecho la prueba. Es un bulo que el gobierno filtre las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa de presidente con el fin de dar respuestas adecuadas y evitar las preguntas incómodas, tal y como denuncian muchos medios. Es un bulo que en la mayoría de los casos el gobierno va improvisando las actuaciones frente a la crisis del coronavirus y por eso van rectificando hasta minutos antes de la entrada en vigor del BOE. Es un bulo que en muchos casos, cuando se muere una persona mayor como por coronavirus, el gobierno deja de pagar la pensión correspondiente, además de ingresar los impuestos generados por las herencias que dejan dichas personas. Es un bulo que ante la crisis del ébola la oposición cargó contra el gobierno porque se infectó un sanitario y se sacrificó un perro, y ahora con la crisis del COVID-19, con aquella oposición en el gobierno, no se permite hacer crítica después de casi 21.000 muertos y más de 25.000 sanitarios infectados. Es un bulo que esto que hoy se está haciendo, preguntar cosas como esta que nos interesan a la mayoría de los españoles, será considerado como un bulo por parte de organismos encargados como Neutral, Maldita.es, Maldito Bulo, y por tanto será secuestrado en algún momento por una de las cadenas de difusión como YouTube, Twitter, Instagram, para que nunca llegue esto a mucha gente. Es cierto que se podrían hacer muchas más preguntas, muchísimas, cientos de miles, pero creo que con estas ya da para que las pueda responder nuestro presidente en sus extensas comparecencias de aló presidente chavista ante los medios de comunicación, y confío que alguna de esas preguntas se le harán en alguna rueda de prensa. Si es un bulo el filtrado que denuncian muchos medios de comunicación y al que tú estás subvencionando, a esos medios que solo permiten preguntas que a ti te interesan. Pedro Enterrador, vivirás con la conciencia de los cientos de miles de muertos que tu pésima gestión
ha conllevado. Has sido tan necio y tan criminal que has permitido que hasta tu mujer, tu propia familia, la madre de tus hijos, y tu suegro y tu suegra se contagien. Tú no eres un presidente, eres un genocida. Un confinado indignado, texto recogido en algunas partes de lo que ya está rodando por redes sociales. Jesús Muñoz, Malos Datos Falsos TV, fuerza y honor.